¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Yo Quiero Ser Electricista. En el día de hoy vamos a hablar sobre el inglés. Tener otro idioma para cualquier profesional es algo que lo hace destacarse. En el caso de nosotros, lo que hemos tenido que emigrar a otro país, específicamente a los Estados Unidos, el tema del idioma se convierte en algo de suma relevancia. Necesitamos aprender muy bien el uso del idioma inglés, sobre todo si queremos ejercer como profesionales en cualquier área. Yo soy ingeniero electricista, pero si usted ejerce la medicina o un oficio especializado como enfermero, que vaya a ejercer un oficio tan importante como por ejemplo ser mesero, en el cual necesita interactuar con clientes que hablan el idioma nativo, pues eso nos limita para ejercer nuestras actividades. Entonces el idioma es uno de los aspectos más importantes al cual debemos dedicarle atención. Hay tres cosas que necesitamos fundamentales para trabajar o para ganar dinero en este país. Uno de ellos, por supuesto, es el tema migratorio. Tenemos que tener papeles, tenemos que tener nuestro permiso de trabajo y nuestro social para poder ejercer. En segundo lugar, necesitamos, por supuesto, conocer el oficio y no solamente conocerlo porque de repente con nuestra profesión o con la experiencia que hayamos tenido, pues podemos tener una experiencia previa. Más sin embargo, tenemos que tener esa experiencia en el propio país a donde estemos emigrando. Y lo tercero es tener el idioma. En los países donde hay mayores oportunidades de trabajo, en el caso de América Latina, está en Estados Unidos, o está Canadá, o en Europa, está Inglaterra, o cualquier país europeo, tener un segundo idioma es muy importante. Y si ese idioma es de este país, pues excelente. Una de las cosas que hice cuando estaba estudiando ingeniería en Barquisimeto en los años 80 fue un pequeño curso de inglés. Yo no sabía o no entendía en ese momento la relevancia que tenía el inglés. Me recuerdo que estudié en un instituto que quedaba por la carrera 17 en Barquisimeto, que voy a hablar en pasado porque no sé si todavía existe. Se llamaba en ese entonces Piccadilly's English Center. Ese instituto educativo, la técnica que utilizaba para enseñar el inglés en esa época, pues te enseñaban tu gramática, tenías un profesor bilingüe que te enseñaba todos los aspectos de la pronunciación del inglés para que pudieras entenderlo, se afincaban en el vocabulario. Y una de las herramientas que utilizaban, nos colocaban canciones en inglés. Esas canciones, pero uno las oía, en ese momento eran canciones, algunas de ellas que estaban de moda, pero en este momento pues son canciones bastante antiguas, pero que sin embargo son universales. Nosotros las llamamos en nuestro país chatarritas en inglés. Esas canciones pues nunca pasarán de moda. Sencillamente primero las oíamos, después la profesora nos colocaba la traducción en escrito, nosotros debíamos traducirla junto con ella y después en esas canciones generalmente hay modismos que nosotros pues nos los aprendíamos. Total que ese curso fue de aproximadamente unos 8 meses y en verdad mi inglés mejoró bastante en esa oportunidad porque estaba con la mente muy fresca de estudiante. Estaba estudiando ingeniería y en esa edad, pues entre los 20, 22 años, en la mente es una esponja y captamos el inglés muy bien. ¿Qué iba a saber yo en ese momento? Que me vendría a vivir a los Estados Unidos y que iba a necesitar el inglés. Esto me motivó a mí a crear una parte de mi canal en la cual he puesto canciones universales. Yo los invito a que vean esa parte del canal. Allí está un enlace en el cual yo les voy a hacer para que ustedes vean en dónde está, digamos, todas las canciones. Yo les recomiendo que las oigan, las lean, las letras están en inglés y en español en la pantalla y me tomé la libertad pues de hacer la información que se presenta de las canciones pues en formato original
para que sea más llamativo y más bonito y más atractivo para ustedes hacerlo. Les recomiendo que los visiten, vayan canción por canción, tomen en cuenta los modismos que allí se hacen. Yo más adelante pues espero poder darles algunas clases. En este momento no me atrevo porque mi pronunciación del inglés es bastante limitada, pero sin embargo sí me sirve para mi diario trabajar y el diario vivir en este país. Bueno, ¿qué tal amigos? Ahora les vamos a mostrar cómo podrán ustedes accesar las canciones. Para ello pues hay dos opciones. Una es si ustedes son seguidores de mi página. La página es Yo Quiero Ser Electricista, le dan clic sobre ella y les va a aparecer más adelante el logotipo donde está mi página que se llama Yo Quiero Ser Electricista. Van a ver mi imagen allí, le dan clic y les aparece pues la página. Inmediatamente de eso se van a ir a donde dicen listas creadas y en las listas creadas les van a aparecer canciones para aprender inglés. Le dan a ver la lista full y van a ver todas las canciones que hemos creado hasta ese momento. Ya llevamos varias, le hemos dedicado algún tiempo. Como ven, son canciones que son famosas, son canciones viejas y que yo considero que son universales, que nunca van a pasar de moda. Por ejemplo, vamos a abrir alguna de ellas solamente para mostrarles cómo es el formato en el que están hechas. En primer lugar pues sale la canción y también va a salir el texto, tanto en inglés como en español. Allí la tienen pues, el formato de la canción aparece en inglés y aparece en español su traducción. Así va a estar con todas ellas y ustedes podrán oír la pronunciación, incluso si tienen algunas dotes de cantante pues podrán cantarlas. Si no las tienen, no tengan temor, pueden ustedes saben que uno canta en el baño cuando quiere alguna privacidad y pueden cantar con toda tranquilidad. La idea es que pronuncien, porque el inglés es práctica, oírse uno mismo. Si se pueden colocar unos audífonos sería excelente para que ustedes oigan la pronunciación que tiene el cantante y la pronunciación que ustedes le van a dar. Esa técnica nos funcionó bastante bien y la utilizaban los profesores. Yo he visto por allí también algunos canales especializados de algunas personas que están utilizando esa técnica y tienen sus páginas web o sus páginas de YouTube para darle promoción a esto, y yo eso lo aplaudo a estos creadores porque nos dan las opciones de aprender otro idioma. Bien amigos, eso era todo lo que les quería indicar por el día de hoy. Espero que les sea de sumo provecho. Por favor denle like al video, vean los videos de las canciones y espero que aprendan, que les ayude a aprender el inglés.